tengo esto. Está conectado, se pegó. Ahí sí, ¿estamos listos? Ahí sí, estamos listos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Sigamos la Idea. Hoy estamos en el late de nosotros que le pusimos el EDN, y que básicamente explica, como todos los miércoles, siempre tenemos un tema serio, un tema más social, un tema más que nos afecte, que nos incumbe a todos nosotros. Hoy en día, la verdad es que ha sido un día muy movido, estuvo presente todo el día en televisión el tema de, bueno, la votación en la Cámara de Diputados por el tema de los fondos de la AFP, que también vamos a tocar hoy día. Vamos a avanzar un poco en esos temas y hoy en día hemos vuelto con Eduardo Álvarez, ¿cierto? Nuestro abogado preferido del canal. ¿Cómo está, Hola, Eduardo? bien, bien, con ganas de participar y empezar a ayudar a que la gente conozca sus derechos. Exacto, esa es la idea. Y hoy en día la verdad es que vamos a revisar temas vamos a revisar un poco sobre el tema de la AFP, que lo conversamos un poco anteriormente, y vamos a conversar también sobre el tema de endeudamiento y consecuencias jurídicas. Pero ¿a quiénes tú crees que va este tema dedicado? ¿A quiénes les podría servir y les podría ser muy útil este tema? O sea, piensa tú que todos vivimos endeudados. No hablo de deuda que no pagada, sino que todos tenemos deuda Sí, para sí. la casa, la compra del auto, estudio, crédito de consumo. Entonces, esto va para todos, porque todos tenemos que saber qué hacer cuando nos endeudamos y qué pasa cuando sabemos que no vamos a poder pagar y que eso va a traer alguna consecuencia. Entonces, todos debemos saber por lo menos lo básico en ese aspecto. Tal cual. Dame un segundo que te voy a compartir, estoy compartiendo un poco el programa porque, bueno, mi celular ya todos saben que está horrible de lento, pero dame un segundo. Ha aumentado el consumo de celular en esta época. No, y las marcas proveedoras de internet están vueltas locas, nada les cae, o sea, el ancho de banda no les da. Es que es algo que se espera, mayor consumo. Sí, ahora yo no sé si, bueno, acá la normativa en Chile, por lo que yo he visto de la Subtel, acá no te exigen un mínimo, un ancho de banda mínimo, te exigen como el máximo. Entonces, Ya. es súper fácil fallar con el servicio y que no te pase nada. Vamos a compartir aquí. Espérame un segundo, te lo voy a mandar a ti, Eduardo, que me lo habías pedido. Pero era esa que me mandaste al correo. No, ahora te lo estoy mandando al WhatsApp. Pero ese era el que me había mandado al correo, ¿cierto? Ese era. No, este que te mandé ahora. Ya. Este que te envié ahora. Ahí sí. Perfecto. Déjame llegar un poco más para que juntemos un poco más de personas que ya están medio Sí. flojos los chiquillos. Ya están medio flojos. Pero, pero en resumen, Eduardo, ahí te llegó, ¿Mm? ¿cierto? Eduardo, ¿te Sí, llegó? Súper ahí bien. llegó. Súper bien. Déjame compartirlo acá ahora. Denos un minuto. Estoy como Mauricio Israel. Cuando leía el diario y se quedaba callado un rato, así estamos. Pensándola. Claro. Acá está. Perfecto. Perfecto. Ahí están llegando más chicos. Denos un momento, estamos compartiendo en redes. Ahí sí. Perfecto, ahí se están conectando los chicos. Entonces, Eduardo, bueno, como les comentaba al principio, vamos a tocar un poco el tema de la FP. No sé si quieres abrir con el tema de la FP y nos adentramos al tema, o partimos con nuestro tema y dejamos lo de la FP para el final. No sé qué prefieres tú. A ver, yo creo que lo de la AFP es un tema contingente. La Sí, sí. discusión siempre va a ser cómo disponer de esos dineros. Ya se vio en el Congreso y la votación popular, había muchas encuestas hoy día en programas de radio, atendían a que un 80-85% de la gente que participaba en esa encuesta estaba a favor del retiro. Exacto. Estamos un poco más concientizados de los dineros que se encuentran en la AFP, producto del estallido social, los movimientos no más AFP, entonces la realidad de los pensionados del sistema. Entonces, como comunidad queremos efectivamente que esos dineros sean entregados de una u otra forma. La pandemia lo que vino a hacer fue a colocar un tema sobre la mesa, que es la precariedad de las familias chilenas del 70% alrededor,
Sí, que sí. con una pandemia como esta no puede sobrevivir. Y eso es por la carga crediticia que las familias tienen. No creo que sea por el sobreconsumo del alimento, como señalan cuando hoy día salieron los datos de que nuevamente fue negativa la inflación, Sí, y resulta que tú vas al supermercado y las cosas han subido, entonces al final sí. produce De una hecho, de no hecho, de credibilidad. hecho, de hecho, te complemento, cayó el IPC por segundo mes consecutivo, pero el precio de los alimentos sube. Entonces, eso explica que obviamente no estamos consumiendo nada más que alimentos, estamos sobreviviendo. Sí. Ahora yo no sé si el consumo, tu percepción, por ejemplo, cuando vemos estos Cyber Day, estos Black Friday, y la gente se lleva de todo, y después en la otra semana la gente diciendo, o personeros de la política diciendo que en Chile estamos bien, pero después vemos los resultados de, no sé, pues, del diario financiero que te dice que el 75% de los chilenos están endeudados, y se le va el sueldo los primeros 5 días del mes, entonces, de hecho, el Es setenta y que, cinco por ciento del sueldo se va los 5 primeros días. ¿Tenemos poder adquisitivo? ¿No tenemos nada? es que primero yo creo que una de las cosas que tenemos que tener siempre presente es el fondo de la discusión. Y aquí hay una pregunta que es bastante abstracta, que es, ¿qué es bienestar? Correcto, ¿Por qué sí, todos decimos queremos conseguir este estatus, esta situación económica, pero que queramos como sociedad querer alcanzar cierto nivel demostrativo de acceso a tener cosas, nos hace pensar que somos más valorados? claro, Entonces, cuando pasan en Chile un estallido social, que tuvo vacaciones, volvió en marzo y luego una pandemia que nos atacó y que nos desvistió ante el mundo entero, cómo somos como sociedad chilena y lo que necesitamos para sobrevivir, eso ayuda a que nosotros como personas ahora bajemos ese nivel de que queremos vivir. Nos damos cuenta que no queremos estar endeudados porque saliendo de esto, el nivel de endeudamiento que va a tener esa familia, ese hogar, por lo que no ha pagado durante tantos meses que te lo patearon, pero sí, lo debes. Y no exacto, son 3 cuotas. Ya vamos en Santiago, vamos de marzo a y contando. Entonces van a ser sí. 6 cuotas. Y al principio te ofrecían cambiarlas por 3, que esa era la planificación. Pero como acá tuvimos que hacer borrón y cuenta nueva, partimos los 3 meses en junio. Sí, exactamente, exactamente. Y de hecho la planificación también un poco del gobierno era que la situación COVID iba a estar controlada ya para junio o mayo incluso, y ya estamos en julio. Entonces, esa descoordinación también está pasando la cuenta. Está Sí, pasando la cuenta. es una paradoja del sistema. Tenemos un gobierno y los que deciden en este país están a favor de la economía que tenemos, el libre mercado, y tomaron las peores decisiones precisamente para esa economía de libre mercado, porque ahora van a tener que esperar más para abrir. A lo mejor hay gente que lo pasa mal, pero hay gente que puede estar en su casa cuando son varios y gastar lo menos posible. Exacto, Aquí exacto, se exacto. define Exacto, de hecho, bueno, en algún momento también vamos a tener, bueno, adelanto un poco también, Eduardo, y a las personas que nos están escuchando, que vamos a tener también en algún momento un debate entretenido, una discusión entretenida sobre filosofía económica, que también tiene que ver un poco con lo que estás hablando directamente tú, que tiene que, por ejemplo, corrientes liberales hablan de que el dinero debe estar respaldado en oro, salió el neoliberalismo, que habla que el dinero debe estar respaldado en deuda. Y tocando un poco el tema de la FP, que es más contingente, yo hoy en día, y te lo cuento sin datos, esto es una percepción particular, un poco de lo que he visto y he leído, a mí me da la sensación de que las AFP no tienen la liquidez para poder soltar este 10%, que yo creo que por ahí también va un poco la jugada de este debate entre políticos que te dicen a favor o en contra de ceder el 10% de los fondos, que yo no sé si esté la liquidez. ¿Por qué? Porque los dineros existen, pero están invertidos y están transformados en un papel de deuda. Y esa inversión está en otras inversiones más. Entonces, cuando la cadena se corta, la cadena económica, la plata no existe, desaparece, porque nadie la tiene. O sea, claro, cuando en esa cadena económica se llega a buscar la plata, se llega a buscar, por decirlo, el final del arco iris donde va a estar el barril, Claro, no, aquí sí hay, porque como dices tú, navegan en inversión en distintas empresas. El tema es ver primero cuántos montos.
determinar ese monto, es el 10%, no va a ser universal. Va a ser de ciertas personas con ciertos requisitos, trabajador, a lo mejor independiente por el monto que no afecta. Va a ser un tema de discusión. Entonces ese monto que todos pensamos se va a reducir. Yo creo que no está de más a lo mejor para la discusión decir si acaso tienen liquidez o no, pero esa plata está en algún lado. Fíjate dónde ruedan las sociedades de inversiones que van, dónde están Claro, invertidas. Han salido en reportaje en redes sociales durante todo este último tiempo dónde están las platas de la AFP. exacto. Y todos sabemos en qué están y esas empresas tienen liquidez. La Entonces, tienen. sí, yo creo que sí. Y que el monto va a ser menor, hay que determinar primero cuáles son los factores para saber cuánto es lo que se le va a quitar de liquidez a la AFP. Exacto. Oye, invito también a los chicos que están que nos están viendo, escriban sus dudas en el chat, sus aportes. Estamos hablando del tema de la FP. Hoy en día vamos con sobreendeudamiento y consecuencias jurídicas. Esto un poco en parte toca la fibra de lo que estamos viviendo, Eduardo, porque Eduardo levantó este tema, se contactó con nosotros y efectivamente es un tema muy sensible. Ya las ayudas, una simple caja no es una ayuda que dure 3 meses. Ya estamos desde marzo detenidos. Y la verdad es que hace muy compleja la situación familiar. Podemos contar, por ejemplo, ejemplos varios. El tema de pagar los dividendos, el tema de los arriendos, ¿qué está pasando con eso? ¿Ese endeudamiento nos va a traer una consecuencia jurídica o tal vez por estar en un estado de emergencia se va a perdonar? ¿Los tribunales están cerrados, están funcionando, están abiertos? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, un arrendador, o sea, un arrendatario y no me está pagando, lo puedo sacar? ¿O qué ocurre con las tarjetas de crédito que ya deben estar reventadas? ¿Qué nos estaría pasando con el endeudamiento? ¿Cuáles serían nuestras posibles consecuencias? Mira, partamos por la respuesta más simple. Los tribunales sí están funcionando, no han ¿Ya? dejado nunca de funcionar. Ujú. Físicamente estuvieron cerrados un tiempo, luego la Corte ordenó que se hiciese un ingreso parcial a los tribunales, porque no para atención a público, pero sí hay muchas cosas de orden interna que tienen que hacerse en tribunales, custodia de documentos, verificación de identidades para los poderes a veces. Entonces, sí funcionan. Eh, Hay un atraso evidente porque el teletrabajo nunca va a ser igual que el trabajo presencial, y además que los juicios no paran. Entonces, por lo menos los tribunales civiles, que son donde se ven las deudas, siguen funcionando más lento. Hay actuaciones que no se pueden hacer, por ejemplo, en el caso de los arriendos, que el procedimiento es una audiencia. No se están haciendo la audiencia todavía porque no hay coordinación en eso. Es una maquinaria gigante la que se tiene que mover para que funcione como corresponde. Estamos hablando de juicios que determinan los derechos de las personas, por mucho que sea una Claro. deuda. Entonces, sí, yo creo que por ahora sí tenemos que esperar un tiempo, tal como fue después del terremoto, donde también el edificio de los juzgados civiles se vio afectado y el trabajo se hizo de manera parcial, pero se terminó haciendo y poniendo al día el trabajo. Desde ese punto de vista, está todo ok, se puede hacer. Se puede hacer. Es más lento, pero se puede hacer. Y desde el punto de vista que me dices tú de las deudas que se van adquiriendo, primero tenemos que determinar qué tipo de deudas son. Las personas y las empresas tienen distintos tipos de deuda y esas deudas dan derecho a que su acreedor persiga el cobro de la forma A, B o C, como diga la ley. Por Ujú. ejemplo, si mi arrendatario no me paga la renta, yo tengo que demandarlo en un procedimiento de arriendo, que es un procedimiento corto, el cual consiste en notificar la demanda de término de contrato por el no pago de la renta. ¿Sí? Luego se lleva a cabo al quinto día de notificado el arrendatario. Obviamente se presume que su domicilio es el del que aparece en el contrato de arrendo. Claro. Entonces, al quinto día se lleva a cabo la audiencia, que es para que el arrendatario conteste la demanda, para que las partes puedan llegar a un acuerdo también, que se llama conciliación dentro de la audiencia, Ujú. y también es para presentar las pruebas, que en el caso del demandante debe acreditar que existe el contrato y que esa persona está en su casa por este contrato de arriendo.
Perfecto. Y en el caso del arrendatario, tiene que probar que él pagó la renta. Correcto. Si no prueba que pagó la renta, obviamente la sentencia, que es lo que viene después de la audiencia, va a determinar que se termina el contrato por no pago de renta y le da un plazo para que se vaya de la casa. Hasta ahí el procedimiento es corto y relativamente fácil, porque no es mucha controversia la que hay en un juicio por no pago de renta. No, o sea, sobre todo asumiendo que existe un contrato. Se complica cuando no hay contrato. Exacto, porque ahí tienes que llevarlo por testigo y el juez Ya, es el que pesa el valor de la declaración de los testigos. perfecto. Perfecto. Entonces, el tema en los juicios de arriendo viene ahora, cuando tú tienes que cumplir esa sentencia que ordenó al arrendatario, pagar lo adeudado y restituir la propiedad. Porque ahí es donde el procedimiento se pone lento, porque se deben efectuar al menos 2 notificaciones, lo que también implica un costo, porque hay que pagarle al receptor judicial, donde se debe primero notificar la sentencia. Si apela el arrendatario, igual se puede cumplir la sentencia, pero eso Ya, también depende del tribunal que no acoja un posible incidente del demandado que se defienda diciendo, oiga, esperemos, la Corte está revisando. Eso se hace mediante la presentación de un recurso, una orden de no innovar en la Corte de Apelación. claro. Y ¿Y qué ocurre? Sí. No, por favor, continúa, continúa. se suspende el procedimiento para ejecutar la sentencia. Entonces ahí es donde se dilatan los plazos porque ya las cortes tienen un atraso mínimo de 3 meses en algunos casos para ver este tipo de incidentes. Entonces tú no Y, puedes ejecutar. Pudiendo ejecutar, tienes que notificar el lanzamiento, que se constate que hubo oposición, luego pedirle fuerza pública al tribunal, claro, el tribunal otorga la fuerza pública, eso significa que puede ir el receptor con carabineros a hacer el lanzamiento. Y eso se demora mucho y aparte los costos ya son mucho más. más elevado. Mira, Catalina nos está haciendo una pregunta. Eduardo nos pregunta, hola, una consulta, nos dice, ¿todo lo que sale en un contrato de arrendamiento es obligación? Tratando de complementar un poco la pregunta de Catalina, tal vez tenga relación con que, o sea, yo sé que en un contrato de arrendamiento dice, por ejemplo, salen las clásicas multas, por ejemplo, por día de atraso, al margen de si estas son o no draconianas, están firmadas por la persona, pero, por ejemplo, estamos en un caso, una situación especial de pandemia, la persona se encuentra sin trabajo, se les manda DICOM, se les expulsa de la propiedad, pero después sigue la deuda, se tiene que hacer un cobro igual, o ya después eso en la realidad se pierde y al final paga Moya al final. ¿Qué es lo que pasa en Claro, la realidad? mira, no paga nadie, porque Ya, al ser un acto entre privados, tú solamente puedes exigirle a la otra persona la obligación que aparece en el contrato. Respecto a perfecto. la pregunta, y ahí nos vamos en orden y que ahí vamos a Sí, llegar a un punto donde vamos a chocar con la parte del procedimiento que te estaba diciendo. ya, Dice, todo lo que sale en un contrato de arrendamiento es obligación. Mira, me imagino que ella se refiere a cuando aparece que si no paga, se pondrá término de inmediato al contrato. Entonces uno lee el contrato y dice, ya, no me pagó, tiene que irse, está terminado el contrato. Aparecen muchas cláusulas que son así de estrictas y que cuando uno lee el contrato dice, ah, este gallo si no me cumple, lo dice en el contrato, se tiene que ir. Pero resulta que el contrato lo que hace es generar obligaciones para arrendador y arrendatario. Y cuando se produce el incumplimiento de la obligación de uno o del otro, le da derecho al otro de demandar ese incumplimiento. Y es un tribunal el que determina si no se cumplió. perfecto. Entonces, en el caso de las multas, dice, en caso de retardar el cumplimiento en el pago de la renta por Sí, uno o más días, será una multa de 5%. Oye, pero sí, eso es una brutalidad. sí. Resulta, no es que tú me digas a mí, Eduardo, sabes que no me pagaste la renta, que es de 100.000 pesos, y aquí dice que son 5%. Ahora me di 105. No, porque esa multa es para el caso de que no se cumpla la obligación principal, que es pagar la renta. Y el único que puede declarar que no se cumplió una obligación en Chile es un tribunal que lo determina en una sentencia una vez que el otro contratante demanda al otro que no cumplió.
Perfecto. Y entonces después la sentencia dices. O sea, entre privados yo no podría exigirlo, tendría que demandar. O sea, estoy pensando en un arrendador que no paga. Pero el tribunal podría hacer exigible esa deuda por día, por ejemplo, que sale específicamente del contrato. Sí, es que ahí es donde viene cómo tú pides la demanda. Tú describes que te debe la renta, que la multa, no han pagado los servicios básicos, y en el petitorio de la demanda, que es lo que el tribunal va a resolver, uno le coloca, solicito se quede terminado el contrato por no pago de renta, si se condena a pagar lo adeudado, las multas, esto, y que restituya la propiedad. Uno lo pide y la sentencia lo diría de la misma forma, declara terminado, obliga a pagar, si tiene aval a los dos, se pagarán las multas, porque se pidió y se probó que esa deuda es. Claro. Claro, entonces el tribunal lo podría hacer exigible, ya. Supongamos el tribunal lo exige, la persona se retira del inmueble, y el tribunal hace una persecución de cobro, porque obviamente no tiene plata, porque te lo va a tener que pagar después. En algún momento va a tener. Al igual que los pagarés, que establecen un crédito, que alguien me lo puede hacer exigible en tal fecha, las sentencias declarativas como la de un contrato de arrendamiento, como la de una indemnización de perjuicio, da derecho a que tú persigas esa deuda en contra del deudor. Tienes un crédito en su contra. Perfecto. Y ese crédito es la sentencia ejecutoriada, una vez que ya pasaron todos los recursos. Perfecto. Entonces el arrendatario, tú como arrendador quieres que se vaya. Ejecutas el lanzamiento, que se llama. Que él se vaya. Pero tiene una deuda en dinero. Claro. Todas las rentas que te adeudaba y todas las que devengaron durante el juicio. Sí, sí. Entonces tú tienes un crédito y si tú ves que él tiene un auto, tú puedes en el mismo juicio iniciar el procedimiento de ejecución de cumplimiento de la sentencia y embargar ese vehículo para que se remate. Pero siempre a través de un tribunal, que eso es lo importante. Sí, sí. Los tribunales son los únicos que tienen el imperio, o sea, significa usar hasta la fuerza pública para hacer cumplir una obligación. Mira, Javier Galleguillo nos cuenta también, él tiene una consulta, nos dice, arriendo una casa y los ex arrendatarios dejaron deudas con casas comerciales. Me llegan muchas notificaciones, acciones que quieren hacer dicha casa comercial por deudas impagas. ¿Qué puedo hacer si dichas notificaciones son hacia la propiedad? O sea, yo deduzco que tiene que ver tal vez, existe riesgo de, o sea, centrémonos en la pregunta de Javier, pero te complemento, ¿existe riesgo, por ejemplo, de embargo a la propiedad o a un nuevo arrendatario que llegue? O sea, regla general, a ti solamente te pueden embargar los bienes que a ti te pertenecen. ¿Ya? Obviamente, el deudor, al que señaló la dirección X, lo que hace la empresa acreedora es presentar el juicio y señalar ese como su domicilio. A ese domicilio va a ir un receptor judicial a hacer las búsquedas para notificar y requerir de pago al deudor. Entonces va a llegar a la casa y va a preguntar si vive Juanito Pérez. Y la gente de los vecinos va a decir, sí, parece que vive ahí. Y el receptor va a poner que persona adulta, vecina, le señaló que sí vive ahí. Claro. Y se va a tener por notificado. Ahora, obviamente el deudor no fue a la tienda, al banco a cambiar el domicilio, por lo tanto va a llegar todo lo que tiene de deuda a ese domicilio. ¿Qué puede hacer la persona? Porque le van a embargar los bienes, porque hay al certificar el receptor que ese es el domicilio de Juanito Pérez, sí, sí. En ese lugar se le notificará todo lo posterior y se le van a efectuar los embargos de los bienes que están en la propiedad. Perfecto. Ahora, y aquí sale a la luz el concepto que hemos tenido últimamente, derecho de propiedad. Sí. Entonces, yo que vivo en esa casa, ya no vive Juanito Pérez. Todo lo que hay aquí es mío, dentro de la casa. Yo tengo que hacer valer mi dominio, la posesión de los bienes. Y puedo presentar una tercería de dominio o posesión, dependiendo de la forma de acreditar el dominio de los bienes que te embargaron. Nunca te van a embargar la propiedad, porque para embargar la propiedad deben hacerlo mediante un acto en el conservador de bienes raíces. Y perfecto. Ahí, si Juanito Pérez no tiene casa, no van a tener que embargarle. Perfecto, perfecto. Oye, mira, Andrés, no sé, bueno, que Catalina y Javier nos cuenten si les sirvió la respuesta, si tienen alguna duda para que podamos ir un poco pimponeando. Pero mira, Andrés Berrío nos cuenta, nos dice, hola, buenas noches, ¿qué hay de cierto
de que las deudas impagas por más de 6 años son incobrables. Saludos. ¿Es Mira, real? Yo he escuchado que son 4 incluso. Tal vez depende del tipo de deuda, depende si le debo al fisco o le debo a un privado. no, mira, o sea, efectivamente los plazos de prescripción son distintos dependiendo del tipo de deuda que tengas. Por ejemplo, pagaré, cheque, factura. O sea, dependiendo de lo que tú adeudes, de la obligación que tengas de la deuda. Sí, ¿Ya? sí, Eso es lo que tú. Entonces nos vamos de nuevo al tema del contrato. El contrato claro. le da a alguien la facilidad de hacer cumplir lo no cumplido. La diferencia entre un contrato de arriendo y un título de crédito es que el título de crédito es la ley la que le da el valor de que ese instrumento se puede ejecutar inmediatamente. Entiendo. Es porque ¿Ya? está regido tal vez por la superintendencia, probablemente la de banca y seguro, la No, superintendencia de porque valor. eso está en la ley, eso está en la ley hace mucho tiempo. Ujú. Estamos hablando de procedimiento y una ley, la 18.096, creo es, si no me equivoco, de que pagaré. Y la ley es la que establece que la letra y el pagaré tienen un valor para demandarse inmediatamente. Entonces aquí es donde tenemos que distinguir dos cosas. Como contrato, el pagaré es un mutuo, en el cual yo le entrego a una persona una cantidad de dinero y él se obliga a restituirme la misma cantidad más los intereses propios del Claro, dinero. exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el tenedor del pagaré? Tiene dos opciones. O demando el pagaré como letra título de crédito, la ley incluso me da la facultad para demandar y embargar al tiro, o demando el contrato y le pido a un tribunal que declare que él no me cumplió el mutuo. Primero me voy por el lado del pagaré. Entonces aquí aparecen los plazos de prescripción. El pagaré como documento para hacerlo ejecutable inmediatamente prescribe en un año. La Ya, acción para demandar es ese título. perfecto. Pero la obligación, el 1.000.000 de pesos que me prestó, también está como mutuo en el mismo documento. Y ahí el plazo de prescripción es de 5 años. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de los bancos, cuando se declara prescrito el pagaré de un año, Sí, o ya sí. se les pasó el año y no lo cobró, cuando son chicos los montos, no se van a demandar en un juicio ordinario esos montos, porque significa pasar por todo un juicio largo, que tiene apelación, que suspende y que alarga el cobro de ciertas deudas más chicas. Claro, Pero en los plazos, en general, de todo tipo de obligaciones son de 5 años. Que el documento para demandar tenga un año es otra cosa, pero la obligación, la de yo perfecto. pagar, prescribe en 5 años. Perfecto. O sea, si me voy a poner el lado maquiavélico ¿Mm? de la ley. O Contreras, sea, digo yo siempre. yo podría perfectamente, por ejemplo, si logro que mi, mi, mi entidad no, yo soy el deudor, la entidad a la que le adeudo no me demande en al menos un año. Si logro evadir los llamados de cobro, si desaparezco del sistema por 5 años, yo podría eludir una potencial deuda después de 5 años. Estoy hablando Sí. de que no sepan dónde vivo, de nada, no existo. Es un Lo que costo pasa es alto. que sí, hay mucha gente que lo hace y ni siquiera con la intención de desaparecer, porque si tú le adeudas a una tienda, o en el mismo caso, en el mismo tiempo a varias, desapareciste para el sistema. El único Ya, problema es que te llaman todos los días, claro. pero desapareciste, es como que hubiesen fingido tu muerte, increíble. Ya vaya a preguntar hasta a comprar cigarro y te dicen, a usted tiene IDICOM, no le puedo Claro, vender. Es sí, es verdad. increíble cómo la información tuya viaja de lado a lado. Y ese es un mal uso de estas normas que hacen estos informes comerciales. O sea, no puede ser que tu vida dependa por tener o no deudas. Es obvio que tienes deuda y en un país donde todo es mediante un crédito, no puede ser que te limite tanto el no tener un crédito al día. Claro. Bueno, de hecho Carlos Gallardo nos complementa, nos dice, pero está claro que sigues quedando en el histórico y necesitas dinero, y si necesitas dinero, ¿quién me va a prestar? Claro, vuelves, de una u otra manera tienes que volver al sistema, estás liquidado en ese sentido. Sí, por algo existe incluso el negocio de venta de crédito de carteras vencidas, que le llaman.
Exacto, Y exacto. si Que la un gente banco te compra supiera, las deudas y te hace como un refinanciamiento. y de repente aparece una empresa externa 5 años después, que ya está prescrita la obligación, a decirte: usted debía 1 millón, me paga 200 lucas y yo lo dejo bien. Y tú decís: ¿pero cómo? Claro, pagas algo a alguien que compró una cartera vencida que ya la dieron, se deben haber cobrado hasta seguros. Entonces, tú, ¿qué haces? La pagas porque necesitas salir de un informe comercial, cuando en derecho está prescrito. No Claro, tienes obligación de pagarla, ni siquiera el más mínimo centavo, porque la ley, así como establece que el que tiene un pagaré puede demandar inmediatamente y embargarte inmediatamente, y a lo mejor en una casa, en otra, como lo comentaba el señor anterior, que te obliga a presentar una tercería, ¿cachai? Pero él no fue diligente en poder demandarte. En derecho se habla de ser diligente o negligente. Y claro. siempre negligente tiene castigo. En el caso de un procedimiento, el abandono del procedimiento, porque lo más seguro es que aunque hayas desaparecido 5 años de la existencia comercial, tienes una demanda. Y a lo Claro, mejor hasta te la notificaron en el domicilio cuando sacaste la tarjeta. Pero claro, como tú no vivías ahí, el dueño de esa casa ahora tuvo que interponer una tercería y ese juicio quedó paralizado. correcto. Ahora, es tú el que tú, como ciudadano, debes decir: 5 años ya de esta demanda, ¿qué tengo yo para ganarle al banco? Mira, Eduardo, le digo a los chicos, hay varias preguntas pendientes. Quiero cerrar con Javier, que hizo una contrapregunta. Javier, que ¿Mm? está, para cerrar con Javier, ya viene Tomás y su Iván. Bueno, Javier nos dijo anteriormente que él expuso su caso, que era arriendo una casa, los ex arrendatarios dejaron deuda con casas comerciales y le llegan notificaciones, ¿cierto? Que eso es lo que habías comentado, ya lo habías ¿Mm? respondido. Pero ahora nos Sí. comenta, nos dice, sí, me queda claro, pero ese proceso de derecho a la propiedad que haga frente a la casa comercial A, ¿debo volver a hacerlo cuando venga la casa comercial B? No se siente, no, o se sienta como precedente, es decir, los arrendatarios reventaron muchas tarjetas a modo de pelambre, lo dice, pero claro, ¿ese procedimiento se hace por cada casa o se puede hacer un recurso general para toda para toda No, la principio general, cada caso es particular. ya, El tribunal B no tiene por qué saber lo que se falló en el tribunal A. De una u otra forma, el tribunal B tiene que tomar conocimiento. Para tomar perfecto. conocimiento, tú, persona afectada, pero con una declaración a favor, debes presentarte en el juicio B, hacer valer tu derecho y decirle: tengo una sentencia. La primera vez presentas la tercería, la segunda vez tengo una sentencia, y vas así. Y también lo que se recomienda, aquí también tenemos que hablar extrajudicial, se recomienda que con esa sentencia vaya a los otros lugares que han llegado a cobranza y le muestre la sentencia a lo mejor, y evita, porque las casas a veces de cobranza sí entienden estos temas y se evitan los gastos para ellos también de receptor y después perder una tercería y todo ese tema. Sí, Entonces, se recomienda ser diligente en este tema, porque estoy viendo afectados mis derechos por culpa de un tercero, claro, lamentable, pero es el riesgo que corrió al arrendar la casa. claro, Todo, todo negocio, contrato tiene su parte favorable o no, pero si yo ya sé que reventaron 10 tarjetas y tengo una sentencia favorable y sé que lo van a seguir demandando, puede buscar con el nombre en el Poder Judicial si está más demandado y acercarse él, lamentablemente, a hacer esos trámites, si es que puede, porque para evitar males mayores no le van a embargar nunca la casa, pero cada vez que le embarguen los bienes va a tener que presentar una tercera. perfecto. De hecho, te agradece Javier, nos dice, me queda súper claro, manda una manito. También quiero, bueno, tenía pendiente a Tomás O'Malley, que nos estaba escribiendo ahora también, nos dice, hola muchachos, soy arrendatario a través de una inmobiliaria y debido a situaciones de pandemia existe la posibilidad de pedir modificaciones del contrato, por ejemplo, del monto total del arriendo debido a que estoy cesante. Yo supongo, yo te lo hablo desde la ignorancia, pero mi lógica me dice que se podría rehacer el contrato, pero tendría que estar las dos partes de acuerdo y que quede entre privados. Exacto. Tú tocaste el tema de fondo acá, que es un acto entre privados. Por lo tanto, lo que aquí, el principal elemento de un acto entre privados es la voluntad de cada uno. Contrataron en su momento con ciertas circunstancias y esas circunstancias cambiaron por fuerza mayor, por diligente, negligente, por X motivo cambiaron, para bien o para mal.
Cuando cambian para mal y yo necesito que me cambien el contrato, lamentablemente me veo sujeto a la voluntad de la otra parte. Ahora, ese cambio de contrato puede ser, por ejemplo, provisorio. Me explico. Supongamos Sí, tenía lo un que arriendo quieras. por 300, por ejemplo, un arriendo por 300.000 pesos mensuales. Oye, sabes que por la situación y el arrendador te puede decir, mira, entre no tener nada, porque tal vez no puedo tener arrendatario, o ganar algo, te lo bajo, no sé, estoy inventando 250.000 pesos, pero por 7 meses o por 10 meses y después retomamos el valor original. ¿Es posible hacer esa cláusula o se Sí, cambia estructuralmente de en adelante? Ah, es posible. sí, sí, porque estamos hablando del acuerdo de voluntad. El acuerdo de voluntades puede ser cualquiera que esté permitido por la ley. Y estamos hablando de las cláusulas de un contrato, forma de pago, pago, cuánto va a ser la renta. Lo importante, y siempre lo digo, cuando uno tiene un acuerdo con su arrendador o con el arrendatario, uno tiene la mejor opinión de él, siempre. Y hasta el momento siempre se ha comportado bien. Pero uno tiene que ponerse a veces en el peor de los casos y decir, oye, escribámoslo ya que no nos podemos ver, un correíto donde diga acepto, propuesta, acepto. ¿Por qué? Porque si no puede terminar en un futuro juicio y va a estar en discusión cuándo se llegó a acuerdo, cuándo se bajó a la mitad, cuándo Sí. que no. Eso te iba a Entonces, consultar. ¿Es válido un correo para un tribunal o con un ok? ¿O es necesario ir a la notaría y lo que pasa es arreglarse? que no es que sea válido o no un correo como instrumento propiamente tal. La ley establece cómo se prueban las obligaciones. Si yo quiero probar que me rebajaste la renta, obviamente voy a tener el contrato escrito, el primero, pero voy a tener un correo. Ese correo tiene un destinatario. Por lo tanto, yo le pediré al tribunal que, además de presentarlo como documento materialmente, bueno, ahora se presenta en vía digital, pero además de acompañarlo así, puedo pedir la prueba de percepción documental que se llama. Y eso se hace mediante abriendo el correo con el computador en el tribunal, en la audiencia. Perfecto, Que lo perfecto. Y, importante es probar lo que uno dice. o sea, en ese sentido, el correo sería válido netamente por este contexto actual. Y podría serlo, No, depende del juez. No, no, no lo no, es. no, y no depende del juez. La ley te da esa libertad de Ya, presentar instrumentos. Y dentro de perfecto. los instrumentos está el tema de la comunicación ahora de correos, donde sí se presentan y se hace una audiencia en el tribunal, donde el juez va certificando que el correo le llegó también a la bandeja de quien dice. O sea, piensa tú que estamos hablando los dos, estamos discutiendo un tema y yo tengo el correo que te envía a ti. Entonces, es Claro. súper importante. Mira, me llegan dos preguntas más. Te voy a mandar las dos preguntas y voy con Suiván. Yo sé que Suiván está pendiente, pero vamos con ella después de esto. Carlos nos pregunta, pero ahí existe el anexo, porque significaría reliquidar el contrato anterior. Nos pregunta Carlos. Y Tomás vuelve a preguntar, nos hace una repregunta, y de no tener voluntad la otra parte, ¿existe la posibilidad de pelear un cambio de contrato en donde un juez determine el monto a pagar? No. Los jueces lo que hacen es resolver las controversias. En este caso, la controversia sería el no pago. La modificación del contrato no es una controversia del contrato, es algo nuevo que tú quieres incorporar. Por lo tanto, el tribunal no sirve en este caso como moderador para, oiga, señor arrendador, bájele la renta porque hay pandemia, quedó cesante. No, al tribunal se llega a pelear porque no se cumplió algo que está en el contrato. Perfecto, perfecto. Oye, ahora quiero ir con, bueno, Carlos nos agrega que parece que de la pregunta anterior Pero nos ahí no decía, existe el anexo que significa reliquidar el contrato anterior. A ver, en ninguna parte la ley va a decir si va a reliquidar o no. El contrato anterior me imagino que viene al día. O sea, yo pagué hoy día 5, pongámonos a la fecha de mayo. Y el 5 de mayo se extendió la pandemia, la cuarentena, y además ese día quedé sin trabajo. Y le digo a mi arrendador que me baje la renta. claro, Supuestamente voy al día. Entonces, no hay que reliquidar nada. Lo que haría es decir, sabe, señor arrendatario, entiendo la situación y le rebajo la renta a la mitad durante mayo, junio, julio, agosto. Y claro, luego en septiembre volvemos a la renta que teníamos antes. Ahí no hay nada que reliquidar. Cuando hablamos de reliquidar, siempre hablamos de un crédito y al cual hay que aplicarle multa, interés o reajuste. Y sí puede agregarse como anexo, pero eso sería un poco difícil a menos que tengan firma digital o una forma en la cual el anexo quede propiamente validado, tal. oficializado. Claro, pero por eso yo recomiendo
hacerlo por correo es algo que serviría en caso de prueba en un juicio si se presenta como corresponde, y aparte es la forma en la cual nos estamos comunicando ahora. Perfecto. Bueno, Tomás nos dice muchas gracias y ahora por fin vamos con Suiván. Oye, disculpa Suiván, ella nos ve siempre, pero al final, pero no menos importante. Suiván nos cuenta. Tengo una pregunta, a lo mejor no sé si tiene que ver con el tema en sí, pero un compañero me mencionó que cuando tú pides un préstamo y viene con un seguro obligatorio según banco o casa comercial, al terminar de pagar el crédito, me dijeron que se podía pedir una como devolución el dinero del seguro por no haberse utilizado. ¿Es correcto esta? No manejo esa información. Ya, No, perfecto. dicen, hay muchos temas respecto a los seguros que las tiendas comerciales y los bancos tienen a propósito de tu deuda. Algunos dicen, no, si la persona no le paga al banco, el banco tiene un seguro que le reembolsa lo que los deudores no le pagan al plazo, que este seguro no es primera vez que lo escucho, que se puede. No manejo esa información porque eso no se ve tanto a nivel de juicio, de cobranza, ni nada. O sea, no salen a relucir en esos juicios. Eso Entonces sería. no manejo Perfecto. de eso. No, mira, dentro de lo poco que sé, en teoría, o sea, netamente me adscribo a la lógica, no soy experto en derecho, pero adscribiéndome a la lógica, deberían no devolvértelo porque el seguro te cubre en el periodo que lo hayas usado o no. O sea, la lógica del seguro es esa. Probablemente no sea necesario, pero yo creo que podrías indagar un poco más, Iván, y nos cuentas, porque ahí podría cobrar hartos seguros que no usa. Tal vez puede ser con el tipo de seguro, su Iván. Te doy tal vez ahí el tips, Es porque no es que lo mismo un un seguro de seguro es vida un que un. contrato aleatorio, entonces, pero dentro de lo aleatorio, o sea, quiere decir, de la suerte del futuro, las condiciones para que el seguro no pague son altas, o sea, ellos tienen gente experta en ver de qué forma se eximen de pagar. Por algo las cláusulas de seguro traen una cantidad de contraindicaciones atrás, no sé. Sí. Quiero contratar un seguro de vida para mi hijo, ya, pero usted no puede morirse por... Y viene un Claro, listado gigante. claro, de situaciones en donde no entra. Exacto. Exactamente. Oye, mira, Andrés Berrío nos cuenta también, nos pregunta, nos dice, si se paga un arriendo, pero no tengo ningún contrato de arriendo, ni boleta, nada. Ya llevamos casi 2 años así. ¿Cómo me puedo defender si el dueño me pide que me vaya y yo no quiero hacerlo? No sé si me hice entender, yo al menos sí lo entendí. Algo le entendí, no tiene nada como justificar que existe el arriendo y cuando lo demanden, quiere saber cómo defender. A Claro. ver, Y tampoco tiene, y te aprovecho de complementar, tampoco tiene boletas, nada, no, o sea, no tiene comprobantes tampoco. No le sé si, pagan efectivo. ojalá Andrés nos pueda responder si paga en efectivo o transferencia, porque igual por último ahí tiene como justificar que hubo una transacción económica. Volvemos a lo de antes y uno lo puede hacer con casi todos los tipos de contratos. Hay una obligación en ese contrato, ¿cierto? Pagar la renta. Si el arrendador no tiene un contrato escrito, va a tener que buscar cualquier medio de prueba para acreditar que él, como dueño de la propiedad, le arrendó a esta persona. Por lo tanto, se puede hacer valer de, si hay transferencia electrónica, periódica de todos los meses, le puede decir, señor tribunal, no tengo contrato, fui negligente en hacerme una prueba para este caso, pero él me deposita todos los meses, no sé, 100.000 pesos. Señor, usted, ¿qué puede decir al respecto? Lo más seguro que no diga nada porque no quiere defenderse. Exacto, Y si no exacto. va, se presume que contradice todo. ¿Ah? Nos confirman, transferencia. El caballero va a presentar las transferencias y Andrés no se va a presentar a la audiencia y el juez va a decretar que con las transferencias más los testigos que llevó el arrendador se dio por acreditado que existe un contrato. Como el arrendatario no fue a la audiencia, no pudo acreditar que estaba al día a lo mejor, y el otro puso ahí que le debía no sé cuánta plata, y se le condenó a pagar toda esa plata. Claro. Entonces, ¿por qué lo caricaturizo un poco esta situación? Porque sucede mucho que para llegar a veces a echar a un arrendatario hay que llegar con carabineros, y es un procedimiento tal como lo señalé al principio, larguísimo y caro, cuando el arrendatario siempre sabe que él en algún momento le van a pedir la propiedad.
¿Por qué? Porque hay un dueño, o cualquier cosa, puede terminar el contrato, la situación económica, porque antes te lo arrendé a 100, pero ahora lo puedo arrendar a 400, así que te necesito echar. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en estos casos es negociar una salida con un plazo prudente. La ley establece cuando se quiere desahuciar el contrato, no cuando no hay no pago, sino que cuando se le quiere poner término establece un máximo de 6 meses, contabilizando un mes por año. Entonces, si tenemos una ley que nos dice 6 meses porque lleváis viviendo acá 6 años, 5 años, ¿por qué no ser capaces como personas de llegar a un acuerdo en eso? Y incluso yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pero pucha, dame los últimos 2 meses, no te pago para poder pagar a donde me tengo que ir. Créeme que cuando existe la posibilidad de arreglo y las personas se dan cuenta, se soluciona todo mucho más fácil. Porque en un arreglo ambas partes tienen una pretensión y ambas partes tienen que ceder. Uno en lo económico, que al otro le sirve a poder irse y arrendar algo nuevo, y el otro en tener la propiedad más rápido, para poder arrendarla al precio que quiera arrendarla. Simple. Correcto. Eso es buena convivencia. Correcto. De hecho, Carlos también nos pregunta, nos dice, las cuentas de servicio básico, cuando están al día, ¿ahí podría existir alguna defensa? En relación a los servicios básicos, eso puede quedar pendiente, también se tiene que liquidar. También son parte de los cobros que se hacen dentro Sí, la mayoría de de... los contratos trae ahí la obligación del arrendatario de pagar las cuentas de servicio. Y de hecho, ¿Y el gasto común también se puede incluir sí, en caso de los condominios? el gasto común, sí, en los contratos de departamentos se coloca el pago del gasto común, pero hay que tener ojo, porque cuando el gasto común no se paga, la ley de copropiedad establece como sanción que la comunidad puede demandar y rematar el departamento. Bueno, estamos hablando de una Sí, comunidad, sí, por gasto común, la mayoría son sí, sí, departamentos. sí, Entonces, ahí estamos en otra ley que dice perfecto. que el comunero que no, el copropietario que no pague los gastos comunes se le puede rematar la propiedad. Entonces ahí es donde sí se puede ver afectada la propiedad. Sería una excepción a lo que decíamos delante que cuando es de un tercero la deuda, tu propiedad no, porque aquí la deuda efectivamente es del arrendatario. Exacto, exacto. Uy, Entonces ahí cuando Iván, tú arriendas, hay que disculpa, estar disculpa. preguntándolo cómo van los gastos comunes y sapeando. Claro, hay que estar ahí al día con eso. Sí, Yo creo que la frase que tú dijiste que hay que ser, no hay que ser negligente, hay que ser, ¿cómo dijiste? Dijiste que hay que ser diligente. diligente, exactamente. Yo creo que la diligencia tiene mucho que ver con esto. Y en ese sentido, las corredoras de propiedades, ellas zafan de toda esta situación porque al final terminan siendo casi uno, en caso de los que tengan corredoras, terminan siendo unos recaudadores y entregan dinero. Se libran de toda responsabilidad entre medio en general, al menos acá en Chile. Pero pero te das cuenta que al final la obligación de ser diligente igual llega a ti, sea que lo Sí, haces directamente o que estés chicoteando a la corredora para que lo haga. Porque exacto. dentro del servicio de corretaje con administración, que es ese que se descuenta una mensualidad de la renta, un porcentaje Sí, de la renta sí, mensual, sí. implica tener conocimiento de que los gastos comunes están al día, de las cuentas están al día, porque es una administración, no es solamente Exacto, recibir el pago. exacto. Pero también está en ti el llamar a la corredora. O sea, Claro. siempre eres tú el dueño de la cosa, eres tú el que tiene que ser diligente en saber la situación de ella. Perfecto. Mira, Iván, retomando el tema de ella, del seguro que hablaba, si era real que se podía devolver en caso de no uso, dice, bueno, mi compañero mencionó que se lo dijo una chica que trabajaba en banco o casa comercial. Pero es cuentero mi compañero, por eso lo pregunto. Así que, claro, habría que indagar, pero para que no hagamos el loco, pero gracias. No, está bien, muchas gracias, Iván. Y en ese sentido, bueno, yo te quiero poner un poco contra la pared, no sé si ubicas algo sobre el tema de los créditos, o tal vez lo podríamos profundizar en otro programa, que tiene que ver con los fondos solidarios, el CAE, todos estos pagos que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso del fondo solidario, insisto, lo podríamos preparar si quieres para otro programa o lo vemos ahora como te acomode. Yo creo que Eh, es un tema muy profundo ese. ¿Te parece que lo dejemos para un programa Sí, aparte? Porque sí, porque esas demandas tienen características, no es lo mismo que un pagaré de un banco, no es lo mismo. exacto. Porque mira, lo que quiero dejar como antesala es que, por ejemplo, en el caso de los fondos solidarios, se hace todos los años un proceso de acreditación de renta, ¿ya? Que para acogerte al beneficio del fondo solidario, que es el tope del... A ver, si tú haces este trámite anualmente,
te cobran el 5% de tu ingreso anual del año anterior. ¿Ya? O sea, si tú ganabas, por ejemplo, 1 millón al mes, son 12 millones al año, tú haces el proceso del año siguiente y te dicen, perfecto, tienes que pagar el 5% de esos 12 millones. Entonces, en ese caso, y siempre se hace con un proceso en notaría donde uno hace una declaración jurada. Lo podríamos dejar para otro programa porque está ocurriendo que ahora te están exigiendo ir a la notaría en caso de pandemia y existe muchas dudas sobre qué puedo hacer ante esos cobros, me acojo o no me acojo, también lo mismo con el CAE, porque el CAE y el Fondo Solidario tienen reglas distintas. A pesar de que al CAE lo igualaron un poco a las reglas del Fondo Solidario, no es lo mismo, porque el Fondo Solidario, por ejemplo, te pueden condonar la deuda después de 12 o 15 años, según el monto de la deuda, para poder, si tú haces este trámite anual, a diferencia del CAE, que como le debes a un privado, tienes que pagarlo. Esa es como la diferencia. No, Pero de esto tiene circunstancias muy excepcionales para la defensa y además el crédito CAE es el único crédito que no se extingue cuando la persona se somete a quiebra o liquidación de personas. Es el único crédito que no se extingue. Todos los demás créditos de impuestos, de cotizaciones, todos los otros créditos se extinguen, menos en la liquidación de persona natural, el crédito CAE. Y lo ha dicho la Corte Suprema. Es hasta que la muerte nos separe, literalmente. Sí, poderoso. Un enemigo poderoso. Es un enemigo poderoso, tal cual. Pero, y volviendo un poco al tema del sobreendeudamiento, tú hablabas existe la ley de quiebras. En ese aspecto, ¿hay alguna condición en la que uno se pueda acoger? Uno siempre la tiene que hacer a través de un abogado. Pero, ¿existe alguna condición? ¿Me conviene? ¿O conviene cuando no tengo propiedades, por ejemplo, para que no me embarguen? ¿Cuándo conviene? Mira, el asunto del ¿O qué es la ley de quiebras? Tal vez partamos por ahí. ¿Cómo? Tal vez partamos por qué es la ley de quiebras. La ley de quiebras, así se llamaba antes, ahora se llama ley de insolvencia y reemprendimiento, la ley 20.720. ¿Ya? Esa ley lo que hace es establecer la forma o la situación jurídica que las personas y las empresas pueden asumir las deudas que tienen, que no están pagadas. Y establece una serie de procedimientos para que se liquide, o sea, la persona o la empresa que tiene deuda de sus bienes a los acreedores para que con el remate de esos bienes se paguen la parte de la deuda que se puede pagar. Eso se hace por medio de un liquidador que es el que está a cargo de la administración de los bienes del deudor durante toda la venta de ellos para poder pagarle a los acreedores. Pero también existe una serie de procedimientos que buscan que la persona pueda llegar a un arreglo, un acuerdo con sus acreedores, tanto la reorganización para las empresas como la renegociación para las personas. Y ese procedimiento de renegociación es gratuito y se hace ante la superintendencia, ¿ya? Donde se presenta la solicitud, se cumplen los requisitos, la superintendencia hace de una especie de mediadora del deudor con sus acreedores para que lleguen a un acuerdo y esta persona mejore su situación mensual. O sea, tiene que haber una proyección, tiene que haber una capacidad de pensar si yo soy solvente de aquí a 2 años, porque lo que tengo ahora en 2 años lo pago, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es el momento de hacerme presente en algún procedimiento de estos, de ir y someterme a uno porque mi situación está delicada? Partamos de la base que uno tiene que ser un deudor diligente, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo veo que estoy endeudado y que no estoy cumpliendo, es el momento de tratar de hacer algo o visualizar qué puedo hacer en el futuro, ¿ya? Porque si no soy diligente y soy negligente y espero a que me llegue una carta de un estudio jurídico diciendo que me va a defender porque tengo el remate de mi casa hasta otra semana, créeme que nadie puede hacer algo en esas circunstancias. Claro. O sea, y como decía un abogado que yo trabajaba, decía, solo te queda el recurso de la resignación. Rezar. Claro. O sea, por ejemplo, una buena recomendación podría ser para estos trámites de arrendamiento, que es lo que más vimos hoy. Por ejemplo, lo que comentaba un poco Tomás, por ejemplo, a él le sería muy útil en caso de tener problemas por situación COVID, de no pago,
es muy recomendable para él proponerle, por ejemplo, al arrendador un plan de pago para ponerse al día y mantenerse en la propiedad. Podría ser también, y queda como un acuerdo entre privados, ¿sabes qué? Mira, bájame el arriendo, pero 2021 te pago los adeudados, no sé, o él programar un plan de cuotas, por ejemplo, no lo sé. Mm, Hay un ¿Se diría? tema de formalidad, de requisito que no cumpliría la situación de Tomás para ir al procedimiento de renegociación. Ah, porque él no ¿Ya? tenía un contrato. Él no, tiene un contrato, Ah, él tiene un pero tiene contrato. un contrato. Y en un contrato, para poder determinar si no está cumplido el contrato y que exista un crédito del acreedor en contra del deudor, primero tiene que pasar por un juicio donde la inmobiliaria Ah, lo ya, demande por no pago y tenga una sentencia, ¿ya? entiendo. La Entiendo. sentencia es la que tiene el mismo poder de un pagaré de ir y cobrar inmediatamente. Por Perfecto. ahora tenemos solamente un contrato que genera obligación y que por un lado no están cumplidas, por lo tanto requiere que el tribunal diga que no está cumplida, Perfecto. ¿ya? No, comprendo Entonces, perfecto. claro, Perfecto. Oye, déjame que me parece que me queda una pregunta más. Acá está, mira, disculpa. Nos pregunta nada que ver con el tema. Catalina nos cuenta, si un vecino no respeta el reglamento de convivencia de un condominio y altera el diario vivir de otro, ¿eso se puede denunciar en algún lado? De ser así, ¿dónde? Yo supongo que Catalina se refiere a temas de tal vez ruidos molestos o cosa que altere el reglamento interno del condominio donde vive. pero es que es simple. El reglamento establece ciertas normas internas, cómo las comunidades se organizan, ¿ya? Ujú. Pero dependiendo del tipo de molestia, ruido, hechos que ocurran que molesten al vecino, dependiendo, ¿por qué lo digo? Porque depende si son hechos constitutivos de delito o son hechos que pasan a llevar normas más ya de nivel municipal, reglamentaria, los ruidos. Por lo tanto, si tú haces la denuncia por ruidos molestos, porque en el reglamento dice que si un vecino pasada las 12 de la noche emite ruidos molestos, será sancionado con 15 UTM, no sé. Claro. Y viene el conserje y pone en el libro, el departamento 600 recibimos reiterados llamados y tenía una fiesta y tenía ruidos molestos y después en el gasto común a él le llega una multa. Claro. Te das cuenta que eso es un procedimiento que establece el reglamento interno de la comunidad para sancionar. Ahora, ¿cuál es el defecto de eso? Miles. Hay una multa, hay una sanción, pero no se establece un procedimiento y, aunque sea un reglamento muy chiquitito de una comunidad, debe respetar el debido proceso que está en la Constitución. Que Claro. toda persona que es acusada de algo, o sea, te das cuenta que no es tan fácil O sea, establecer multas. de hecho O una vez sea, conversando con un colega, no sé si es real, pero yo confío en lo que me dijo un colega, un abogado obviamente, me transmitió que el tema de los condominios, si a mí me dan una multa, no estoy obligado a pagarla, porque no es un tribunal el no. que, o sea, a mí solo un tribunal, como tú dijiste en este video, me puede obligar a hacer un pago adicional a algo Sí. que yo no esté de acuerdo o que no esté dispuesto a aceptar. O sea, todo es forma. Todo es forma. Está mal establecido en un reglamento. El reglamento no establece un protocolo, una forma en cómo notificarte a ti, cómo cerciorarse que efectivamente tenías un ruido. O sea, si tú lo llevas a juicio, una multa de un condominio, tú puedes echarte hasta el reglamento. Puede que el reglamento no esté bien porque hay cosas que no puede considerar un reglamento porque son materia de ley. Las leyes sancionatorias en Chile son el Código Penal y aquellas que establecen que ciertos hechos constituyen falta, delito, simple delito, crimen. Y un reglamento no puede hacerlo. Entonces, por eso la respuesta es dependiendo del ruido. Si ahora tú ves que en esa fiesta, no sé, o ese ruido molesto es constituido de un delito, de algo que, sobre todo que se está viendo ahora en pandemia, que sí es un delito juntarse con cierta gente después de un toque de queda, además, hace la denuncia a Carabineros. Claro, claro. Y si Carabineros no llega, que a veces ocurre. Bueno, eso ya es un tema de qué están haciendo. Perfecto, ¿no? Me queda súper claro. Ojalá, bueno, Catalina, ojalá nos pueda dar más detalles de su consulta, pero al menos me quedó todo muy claro, Eduardo. Me quedó clarísimo el tema de cómo hay que proceder. A mí me quedó marcado el tema de no ser negligente, muy marcado.
y yo creo que espero que esto ayude a toda la gente que compartió con nosotros este directo, nos pueda, bueno, si tienen más dudas o consultas, obviamente, contáctense con nosotros. No sé si tú, Eduardo, tienes algún Sí, contacto sí, para... mira, por ahora lo que nosotros estamos haciendo, obviamente la asesoría en materia económica, en estos casos, siempre prefiero que la gente se informe. Si la gente se informa, estamos mejor. Y además van a recurrir a ti en el momento adecuado. O sea, si tú te quieres defender, tienes que saber que a lo mejor ya llevas 2 cuotas sin pagar, pero no puedes esperar que te estén notificando un remate. ¿Está ahí? Ah, Entonces, nosotros estamos por ahora, obviamente la oficina está cerrada, pero por la página web o por las redes sociales, www.quiebralegal.cl, tenemos todos los medios de comunicación. Nos ha tocado hacer reuniones vía Zoom, vía Gmail, con grupos de pequeños empresarios, estamos con estas deudas, pero lo que pasa es que todos en este momento están tratando de ver qué beneficio, qué vas a tener para poder a lo mejor acortar esa brecha de deuda que estamos teniendo. Si acaso nos van a dejar retirar el 10%, o va a venir un ingreso familiar ahora para la clase media, que fue otro proyecto que ingresó, o la gente va a hacer uso del crédito con aval del Estado. Entonces, es un periodo de incertidumbre que ni las empresas ni las personas saben cómo van a estar parados en septiembre económicamente. ¿Okay? sí. Entonces, pero sí tenés que informarte de qué consecuencia trae el incumplimiento A, el incumplimiento B, el incumplimiento C, cómo me defiendo, cuál es mi situación, tengo una empresa o no, mi casa, yo soy aval, o sea, son muchas dudas y que obviamente tiene que la gente empezar a informarse ahora porque después van a venir las demandas y las consecuencias. Perfecto, no, me queda muy clarísimo. Mira, Así que Catalina este alcanzó. tema podemos tenerlo muy, muy seguido. Sí, mira, te quería. Mira, antes que nos despidamos, Catalina alcanzó a mandar ¿Ya? el detalle. Dice: son ruidos molestos, reiterativos, todo el día, todos los días. Lo malo es que si llego a quejarme, la persona trata mal al conserje, me han llamado para decirme que le han contestado mal frente a eso y no puedo seguir quejándome. Por eso la pregunta. Lamentablemente estamos en pandemia y eso también significa que no están funcionando las instituciones en otras cosas. A lo mejor si llamas y dices que están haciendo una fiesta de COVID, van a llegar más rápido y va a llegar hasta la tele. Depende cómo también Ya, hagan la denuncia tú. O sea, si hay ruidos molestos, piensa tú que no estamos en toque de queda, no puede juntarse gente y si hay ruido a lo mejor puede haber más gente adentro. O sea, claro. como comunera, yo creo que podrías verlo desde ese punto de vista, porque también cuando entra mucha gente a los edificios hay más contacto y hay gente más de afuera, entonces puede ser ese el problema también. Míralo desde ese punto de vista, a lo mejor y va a tener más atención de la autoridad. Perfecto. Entonces, mira, te mando los últimos comentarios. Ya estamos despidiendo el programa. Jan Muriel nos cuenta, nos dice, muy informativo, se agradece bastante. Esa es la Javier, idea. Javier nos cuenta, súper útil la info. Se pasó. Y también tenemos a Andrés que nos dice, se agradece toda la información. Y yo en lo personal también te agradezco, Eduardo. Muchas gracias y también bienvenido cuando quieras. Los chicos también, si tienen algún tema en específico, que nos informen antes y lo podemos preparar con Eduardo y de esta forma poder hacer llegar lo que es muy difícil en estos tiempos, que es la información. Hoy en día está Sí, disponible en todos lados, pero algo que dijo Eduardo es muy importante. De la generalidad, cada caso es algo muy específico. Entonces, yo por eso también invito a que visiten su página, quiebralegal.cl. Bueno, estoy pasando los agradecimientos rápido. sí. Que la Quiebralegal.cl. gente sea diligente, que la gente se informe qué tiene. A mí mucha gente que me hace consulta, yo le hago una pregunta, ya, ¿y cuál es el crédito de cuándo? Es que no sé cuándo, no sé, ¿y cuándo dejo de pagar? Es que no sé cuándo. O sea, mucha gente es informada de su propia situación y eso pasa porque creo que varios hemos pasado cuando hemos estado por etapa de deudores que prefiere olvidar cuando me vence, cuánto, porque ya sé que no le va a pagar y a lo mejor le producen estrés mayor a la persona, pero cuando quiera tomar acciones, tiene que saberse esos detalles. Claro, exactamente, exactamente. Mira, mira, Claudio nos manda una pregunta, ya estamos casi al final, pero dice, no sé si tenga que ver, yo creo que lo podemos dejar para otro programa, pero dice, yo también tengo un problema en Cienres, ay, me mató, en Cineres, ya, con mi ex universidad respecto a una deuda, ¿qué puedo hacer? Hay muy poco detalle. Claudio, mandan un detalle rápido, si, a ver Un si te alcanza. correo.
si te alcanzamos a responder, o mándame un correo y nos Oye, tengo contactamos un problema con mi ex universidad respecto a Claro. una deuda. ¿Qué puede hacer? O sea, a lo mejor debe el crédito cae o le debe directo a la universidad, pero en ambos casos depende que haya firmado la universidad. Si firmó un contrato de prestación de servicio o si firmó un contrato llamado un pagaré en la universidad. Si firmó un pagaré, lo pueden demandar y embargar, juicio ejecutivo. Si firmó un contrato, la universidad debe demandarlo para que se determine que no ha cumplido su obligación de pagar la mensualidad y ellos acreditando que han prestado el servicio. Entonces, nadie hace solamente, todos se aseguran con un pagaré, así que veámoslo del lado negativo. Si la universidad tiene un pagaré y él no lo ha pagado, lo pueden demandar mediante un juicio ejecutivo que lleva a embargo de los bienes. Pero tendría como plazo más, o sea, pero tendría que cobrarlo de aquí a un año. O sea, desde que se emitió hasta un año. Exacto. La acción del pagaré, para hacer uso del pagaré, prescribe en un año. Pero la obligación que está dentro del pagaré, tantos millones, esos prescriben 5. Pero eso es una acción distinta ya. Ahí ya zafaste de una Claro, y vas bien. exactamente. Así que eso, chicos, Eduardo, de verdad te agradezco. Acá, mira, dice, prefiero mandar un correo, dice. Prefiero mandar un correo, perdón por la... No, yo sé que fue por el apuro de escribir antes que nos despidiéramos. Muy No te preocupes, rápido. Claudio. Contáctate con nosotros o contáctate directo a quiebralegal.cl, cualquiera de las dos Ahí formas. aparece un correo, aparece un correo. Sí. Deja la pregunta y los datos y lo contestamos y llamamos si hay un teléfono, así que no hay problema. Perfecto. Eduardo, muchas gracias a todos. Y insisto, podemos, tal vez para el próximo programa podríamos ver algo de crédito universitario, podría ser una opción, tal vez si tú tienes algo Sí, con quiebra legal más directamente, algo más específico, también si tienen algunas lo del consultas crédito respecto. universitario es un buen tema porque hay que ver qué posibilidad tienes tú, qué hacer cuando no puedes pagar el crédito universitario. Y al final eso es lo que le importa a la gente, qué consecuencias puede tener. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando de las consecuencias del endeudamiento. Exacto, ¿no? Y aparte que también podemos hablar un poco sobre, hay varias empresas que están haciendo demanda CAE, demanda Fondo Mm. Solidario, que son empresas que Sí, dicen, yo estoy hablando de lo que se habla a Vox Populis, que ellos indican que te condonan la deuda, pero también he escuchado, que esto lo vamos a trabajar, insisto, en el próximo programa, mm, también he escuchado que ellos lo que hacen es dejarte de cobrar los intereses, pero la deuda capital igual continúa. Eso es algo que tenemos que resolver después en otro sí, programa, pero esas son muchas de las dudas que se repercuten. ¿Me conviene seguir haciendo el papeleo? ¿Qué pasa si no lo hago? sí. Y obviamente el Fondo Solidario también se rige por una ley. Yo también le recomiendo a la gente que se lea la ley. De hecho, en mi caso, yo me la leí en algún momento, hace muchos años me la leí, algo me acuerdo, pero hay que ser, como dice, no hay que ser, como dice Eduardo, no hay que ser negligente y uno con sus cosas de verdad tiene que hacerse cargo. Si no, Sí, ahora está todo en la palma de la mano, googlear qué pasa en este caso y averiguar. perfecto. Ya, chicos, entonces, muy agradecido por sus comentarios, muchas gracias por su participación. Eduardo, de verdad, muchas gracias y de verdad esperamos verte más seguido por acá. Sí, esa es la idea, así que vamos a empezar a conversar más seguido. Excelente. Gracias a todos, chicos, muy amables y éxito a todos, que les vaya excelente. Nos vemos. Recuerden, hoy día miércoles vamos con un tema, el ley de nosotros, que siempre traemos un experto. En este caso, yo aprovecho de pasar el aviso, el día viernes vamos a salir a las 9 de la noche con un debate de cine. Hay dos personas interesantes que nos quieren debatir de cine, quieren recomendarnos películas para el fin de semana, para que nos entretengamos. Vamos a estar el viernes a las 9 y como siempre el día sábado con algo más entretenido, surfeando el fin de semana a las 8, puede ser más o menos por esa hora. No hay un horario definido, pero el viernes vamos a las 9 para que vean ese debate de cine, se viene un tema entretenido, se viene cuál es el mejor James Bond de la historia, así que ahí vamos a ver con los expertos que nos dicen y qué películas nos sugieren de todos los James Bond que hay. Así que muchas gracias, chicos. De verdad, Eduardo, muchas gracias y nos vemos en la Sí, próxima. Así que estamos hablando. queda pendiente, te voy a cobrar lo del Fondo Solidario y él cae. Sí, Muchas gracias. Éxito a ya todos. cuídate. Chao, Chau. chao. Chao a todos.